Así que bienvenidos una vez más a Conviva Norte, una iglesia bíblica bautista en el norte de la ciudad de Bogotá. Y esta es nuestra segunda charla de esta serie Crónicas del Reino. Significa que ya tuvimos una. Y si tú perdiste esa por alguna razón, puedes buscar Conviva Norte en YouTube o en Facebook y ahí vas a poder ponerte al día, ¿sí? Para que no pierdas. ¿Cuánto les gusta la saga El Señor de los Anillos? Wow, amén. Ok, chévere, ¿cierto? ¿Cuántos no se han perdido ni una de las películas de Harry Potter? Yo levanto la mano para guiarles porque no me he visto ninguna. Interesantemente no me atrae, pero, ok. Ustedes les dijeron, véanse las... ¿Cuántas tiene Harry Potter? ¿7? ¿8? Wow. Creo que van a llegar a la 3000, pero ahora van a la 8, ¿cierto? ¿Y ustedes vieron la 8 sin haber visto las primeras? Por ejemplo, las 7. No, ¿cierto? Tiene que ser en orden y si las vimos en desorden, luego vamos a la plataforma, la buscamos y nos ponemos al día, porque no queremos perder de dónde es que apareció este personaje, ¿cierto? Igual ocurre con lo que estamos tratando aquí. Si perdiste la charla del domingo pasado, por favor, búsquenla en YouTube, en Facebook y pónganse al día porque, o si no, vas a estar un poco perdido. El domingo pasado, voy a darles un pequeño recuento. En pocas palabras, vimos que hay dos reinos, ¿cierto? Y vimos que originalmente, solamente, y de hecho hay solo un rey. Pero ¿recuerdan qué pasó con un ser que fue creado por ese rey? Se rebeló contra Dios, ¿cierto? Lo que llamamos se sublevó. Se enalteció a sí mismo, no quiso dar la gloria y la honra a ese rey creador y a ese único rey, como él era digno, sino que quiso hacerse su propio trono y quiso formar su propio reino. Y por eso ahora hablamos de dos reinos. Hablamos de un reino que es de luz, hablamos de un reino que es de tinieblas, ¿cierto? Hablamos de un reino que es de bien, hablamos de un reino que es de maldad. Dijimos que Dios había hecho todo al comienzo de manera perfecta, todo era bueno en gran manera. Pero alguien simplemente quiso llevarse la gloria que Dios merecía por eso. Y dijo, no, si Dios, si ese rey tiene todo este pueblo, los ángeles, la creación, así como cantábamos hace poco, le adoran, pues ¿por qué yo no puedo tener un poco de esa adoración también? Y esa persona, ese ser, se creyó la mentira a sí mismo que podía ser igual a Dios y cayó en maldad y arrastró con esa maldad también a un montón de ángeles y ahora hablamos de un ejército también de maldad. Entonces la Biblia nos dice que las personas que aún no conocen a Jesús, que aún no conocen y no han abrazado el mensaje de Jesús, de Cristo como Salvador personal, no solo hacen parte de ese reino de maldad, sino que se comportan como se comporta ese rey. ¿Han escuchado la expresión de tal palo, tal astilla? ¿Sí? ¿O hijo de tigre sale pintado? ¿Hijo de chucho? No, eso solo lo dicen en mi tierra, ¿cierto? No lo voy a completar. Pero la Biblia dice que las personas que hacen parte de ese reino de oscuridad, igual son sus obras, oscuras de maldad. Pero que las personas que hacen parte de ese reino de luz deben andar como hijos de luz, ¿cierto? Y si esta mañana tú estás aquí, en este lugar, yo creo que en primer lugar Dios te ha traído, no es casualidad que estés aquí. Y si esta mañana tú no estás seguro de qué lado estás, de qué reino haces parte, hoy es el día en que puedes salir de este lugar diciendo, yo he pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Yo he pasado de ser del ejército del enemigo a ser del ejército de Dios, a ser parte de la familia de Dios. Ojalá que tú esta mañana, si no has definido esa situación, hoy es el día en que das ese paso. Tomamos un momento para orar. ¿Me acompañan, por favor? Señor, gracias porque podemos estar una vez más reunidos como iglesia hablando de lo que es tu reino aquí en la tierra, de lo que es tu reino y de lo que va a ser tu reino en la eternidad. Pero también, Señor,
hablando de lo que el enemigo ha hecho y de todas las personas que aún no han creído en ti porque simplemente siguen creyendo en las mentiras del enemigo. Y esta mañana yo te ruego que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida a través de tu palabra, y que si hay personas en este lugar, Señor, que todavía no saben de qué lado están, que hoy, Señor, tú los añades a tu iglesia. Que hoy es el día en que ellos dicen, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero seguir al Rey de Reyes, yo quiero seguir al Señor de Señores, yo quiero seguir al único Salvador, al único que me puede dar una salvación y una seguridad eterna. Quiero vivir para Él. Así que te ruego que así es en el corazón de estas personas. Gracias por tenernos juntos una vez más. Te pedimos también que los niños están arriba pasando un tiempo muy especial con sus manualidades, con su clase y que hoy juntos, Señor, podemos pensar seriamente en lo que implica ser parte de tu reino, pero también en lo que implica no ser parte de tu reino. Así que guíanos, por favor. En tu nombre, amén y amén. Ok, bueno, antes de continuar esta mañana, creo que hay algo que necesitamos dejar claro, en lo que necesitamos meditar con seriedad, y es la idea de que existe el mal porque existe el bien, ¿ok? ¿Han escuchado eso antes? ¿Por qué existe el mal? Pues porque el bien existe. Entonces, así como hay un bien, tiene que haber una maldad, ¿cierto? ¿Cuántos han visto o han escuchado hablar del yin y el yang? Yo casi tico me lo pongo acá, ¿sí? En mis tiempos de locura, en mis tiempos de adolescencia, me hice algo peor aquí, no se puede desaparecer. Por mí me quitaría el dedo, pero no voy a hacer eso. Pero casi me pongo un yin aquí. ¿Y qué significa el yin yang? El bien y el mal, ¿cierto? Si nos introducimos un poquito más adentro, vamos a darnos cuenta que hay toda una filosofía, ¿cierto?, detrás del yin y el yang. Y básicamente hablamos de un equilibrio. Simplemente podemos reducirlo en eso. ¿Por qué? Porque el universo necesita un equilibrio, ¿cierto? Pero ¿esa es la razón por la que el mal existe? O sea, es una obligación de que como Dios es bueno, entonces el mal también merece un lugar y tiene que existir. ¿Saben? Necesitamos dejar esto claro, y es que el mal no es necesario en el mundo. El mal nunca fue una necesidad en el mundo, no para los planes de Dios, no, porque el mal es algo que daña, es algo que destruye, es algo que corrompe. Entonces, cuando hablamos de el bien y el mal, no hay necesidad de tal equilibrio en el universo. ¿Y eso sabe qué nos dice? Eso nos dice que simplemente el mal originalmente no existe. ¿Saben qué es el mal? Si nosotros lo evaluamos o lo definimos a la luz de las Escrituras, el mal es la ausencia del bien en el corazón del ser. Eso es el mal. Dios no creó el mal. ¿Y por qué decimos estas cosas? Porque no se puede comparar a la expresión o a la lógica de cómo existe el día, existe la noche. La Biblia claramente habla de que Dios llamó a la luz día y a lo que no era día llamó noche, ¿cierto? No podemos decir entonces que porque es igual, que porque existe la mujer, entonces existe el hombre. Como existe el bien, entonces ¿tiene que existir el mal? No, eso no es de origen divino. Dios no es el autor del mal. De hecho, si hubo algo que puso o desequilibró, se me lengua la traba, es el pecado, es el daño. Nada le hizo más daño a la humanidad y nada produjo más caos que el mismo mal, que el mismo pecado. Entonces, no podemos decir que la existencia del mal
es porque existe el bien, ¿ok? De otra manera, estaríamos aceptando que la bondad de Dios demanda la maldad del enemigo. ¿Me hago entender? No, no está bien pensar de esa manera. No está bien que simplemente nos reducimos. ¿Por qué existe el mal? Porque existe el bien. Ah, ok. No. El mal originalmente no existe en los planes de Dios. Y para simplemente mencionarlo de manera rápida, en Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23, leemos lo siguiente. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con esto? El pecado dañó todo, afectó todo. No solamente nos afectó a nosotros como seres humanos, sino que afectó también la creación. Esta semana fue tan especial cuando llovió. Fue una maravilla. ¿Y saben qué fue lo que más me llamó la atención? Cuando empecé a escuchar caer gotas, salí a mirar por la ventana y habían personas en los edificios del lado tomando fotos. Y pensaba, Dios tuvo que pasarnos por las inclemencias del sol para recordarnos que Él es el que gobierna sobre su naturaleza. Y Él mandó lluvia y el IDEAN y todos esos meteorólogos y todo el pronóstico del tiempo decía pero Dios nos mandó lluvia, ¿cierto? Y eso es maravilloso. Pero aún así, la tierra también está en maldición, bajo la maldición del pecado. Así que el pecado dañó todo, no era necesario. Entonces, decimos que el mal no es de origen divino, sino que es ausencia del bien en el corazón del hombre, producto del pecado original. ¿Y saben quién es el autor intelectual de ese pecado original? ¿Recuerdan? ¿El hombre? Lucifer, ¿cierto? Lucero de la mañana, la Biblia también lo llama así, pero la Biblia también lo llama la serpiente antigua, la Biblia también lo llama el diablo, ¿cierto? Y hay muchos nombres para este ser. Fue un ser de luz, pero no se conformó con su posición. No se agradó en darle la gloria al verdadero rey, sino que erigió un templo, un altar, un reino para sí mismo. Ahora, claro, el mal existe porque alguien es malo, pero alguien es malo no porque fue concebido en maldad, ¿cierto? Sino porque hay ausencia de bien en su corazón, en su ser. Y sí, estamos hablando del enemigo. Estamos hablando del rey verdadero y estamos hablando del rey que quiso imitarlo, ¿cierto? Quiero que vayamos a Juan capítulo 8, versículo 44. Y este es uno de los textos en donde Jesús simplemente habla con claridad acerca de este rey de maldad. Y quiero que leamos juntos la descripción que Jesús hace acerca de ese rey que gobierna en el mundo a los que no están bajo el dominio de Jesús. Juan capítulo 8, versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? Wow, eso suena muy fuerte, ¿cierto? Si a ti te dicen algo como eso, ¿volverías a la iglesia? Si alguien te dice, es que tú eres hijo del diablo, te sientes ofendido, ofendida, ¿cierto? Eso es demasiado fuerte. ¿Saben ustedes quién está hablando aquí? Jesús. Jesús a veces es un poco fuerte, ¿cierto? A veces como que parece no medirse en las palabras. Pues la verdad es que a eso vino Jesús, a mostrarnos
quién era nuestro Padre espiritual, a quien nos debíamos, a quien seguíamos, quien tenía el poder sobre nosotros. Y Jesús está hablando aquí a un grupo de personas que juraban que ellos ya eran hijos de Dios. Y ellos habían establecido su propio criterio y sus propias normas que le hacían pensar que eran hijos de Dios. En otras palabras, se creyeron sus propias mentiras, ¿cierto? Y entonces están ahí debatiendo con Jesús y le están diciendo a Jesús, es que nosotros somos hijos de Dios. ¿Y Jesús qué les dice? Vosotros sois hijos de vuestro Padre, ¿quién? ¡Wow! Yo espero que esta mañana tú tomas esas palabras para ti. Los fariseos tal vez fueron los primeros en escucharlas, pero esas palabras también son para usted y para mí. Y tal vez ese es el paso más importante que cada uno de nosotros necesitamos dar en la vida. Y responder a la pregunta, ¿quién es mi Padre espiritual? ¿Quién es el Rey en mi vida? ¿Es Dios o es el diablo? Es así de simple. Estamos en esa realidad espiritual. Y entonces Jesús les dice eso. Les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y noten lo que sigue. Él ha sido, ¿qué? Homicida. O sea, el diablo ha sido homicida ¿desde cuándo? ¿Y qué más? Y no ha permanecido ¿en qué? En la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque ¿qué? Es mentiroso. Y esa descripción, ese adjetivo me encanta para lo que vamos a estar hablando esta mañana. Y es que, padre de mentira. Él es el autor del mal. Él es el autor del engaño. Él es el autor de la falsedad. Él es el autor de la mentira. Homicida es propio de alguien que causa la muerte a otro, ¿cierto? Esa es una realidad. Ahora, nosotros podríamos preguntarnos y dicen, pero espere, así como no vemos a Dios, pues tampoco podemos ver al diablo, ¿cierto? Porque después de todo es un ángel, es un espíritu, y los espíritus no son palpables para nosotros, ¿cierto? Y entonces decimos, pero no, esperen, es que no le podemos echar la culpa a Satanás de todo lo que hacemos, ¿cierto? O de todo lo malo que hay en el mundo, porque pues, ¿dónde está él? Somos los hombres. Bueno, Satanás fue el primero en colocar esa maldad. Él es el autor y simplemente lo dejó ahí. Y nosotros nacimos en esa maldad y seguimos su patrón. Hacemos por naturaleza lo que es propio del enemigo. Entonces, si yo lastimo a una persona, yo no voy a poder decir, es que Satanás me empujó a hacerlo, ¿cierto? Porque después de todo es mi responsabilidad. Pero lo que hacemos es porque alguien lo hizo primero. ¿Me hago entender? Satanás fue el autor de toda la maldad que hay en el mundo. Y usted y yo, sí, no podemos estarle echando la culpa a él de todas las cosas malas que hacemos, pero las cosas malas que hacemos sí tienen el origen en él, en el príncipe de las tinieblas, en el príncipe de la maldad y de lo desconocido. Y aquí se nos dice que él es homicida desde el principio. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó allá en Génesis? ¿Recuerdan lo que pasó cuando Adán y Eva pecaron? Lo vimos el domingo pasado, los que vinieron el domingo pasado. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios con ellos? Los expulsó. Literalmente los sacó. ¿Y saben eso qué implica? Muerte espiritual. De manera literal, en ese momento, cuando el enemigo puso pecado en la humanidad, ellos murieron espiritualmente. ¿Recuerdan qué dijo Jesús acerca del enemigo? Es que homicida. Desde el principio, desde el mismo Génesis,
nosotros vemos que Él es el autor de la muerte espiritual. ¿Y qué significa que estamos muertos espiritualmente? Que no podemos relacionarnos con Dios. Que no podemos tener una relación con Dios como antes la tenía Adán y Eva antes que pecaran. Pero ¿saben ustedes qué pasa un poquitico más adelante? Después de que ellos fueron expulsados del huerto. ¿Todo se quedó solamente en una muerte espiritual? ¿Recuerdan cuando llegó la muerte física? ¿Y recuerdan en el relato bíblico la primera muerte que se registra? ¿Quién es? ¿Quién es la persona que muere? Abel. ¿Y quién mató a Abel? Su propio hermano. ¿Recuerdan? El príncipe de la maldad, de las tinieblas, el que gobierna este mundo, ¿es qué? Homicida. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Desde el principio. Así que el enemigo es feliz, goza viendo matrimonios destruidos. Él se deleita viendo al mundo tal cual lo vemos ahora. Él goza con la guerra, con los pleitos, con el pecado. Él se deleita cada vez que tomamos malas decisiones, cada vez que nos autodestruimos. ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Porque Él es ¿qué? Homicida. Desde el principio hasta ahora. Nunca ha cambiado. Entonces, en el Génesis, desde el principio de la creación, Él hizo que Adán y Eva fueran en contra de Dios. Fueron separados de Dios, fueron muertos espiritualmente, pero después vino la muerte del primer hombre, que es Caín, y de ahí en adelante, cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, cuando nosotros vemos las noticias, cuando nosotros vemos todo lo que pasa a nuestro alrededor, son guerras, ¿cierto? Y todas esas muertes son causa del pecado allá en Génesis. Estaba acompañando a una persona que murió en la iglesia hace muchos años y uno de los pastores en el funeral dijo, maldito pecado. Y algunas personas simplemente como que lo miraban y pensaban, pues finalmente las personas morimos. Pero ¿saben que todo eso empezó allá en Génesis? Cada vez que enfermamos, cada vez que alguien muere, sea de muerte natural, sea de una manera violenta, provocada, ¿saben que todo eso comenzó allá? Porque esa es la característica predominante del enemigo, del rey malo. Hablemoslo en términos de niños. Eso es lo que el rey malo quiso hacer. Y lo logró. Y lo sigue logrando y le ha dado frutos en cierta medida. No para la eternidad, no para siempre, pero todavía sigue gobernando sobre este mundo. Ahora, eso fue lo único que Jesús dijo acerca de Satanás, que es homicida, ¿o dijo algo más? ¿Recuerdan esa otra característica? Él es mentiroso. ¿Cuántos de ustedes aquí esta mañana hablando en plata blanca, podemos ser honestos aquí, no fueron o dudaron mucho antes de ir a la iglesia? Porque los pastores son mentirosos. Uy, qué bondadosos. Qué bueno que no tienen un corazón así, en serio. ¿Saben ustedes cuánta gente no va a la iglesia? Porque piensan y creen que allá les van a lavar el cerebro y que les dicen mentiras y todo esto. Muchas, muchas. ¿Saben quién es el autor del engaño y de la mentira? Sí. ¿Desde cuándo? Sí. Desde el comienzo, desde el principio. Y saben, interesantemente tenemos que volver al Génesis. ¿Recuerdan ustedes esa conversación amable que tuvo Eva con la serpiente? Y caballeros, cuidado con el pensamiento de que es que por culpa de Eva no codían a la señora que tienen ahí al lado. ¿Por qué? Porque Eva fue engañada.
pero Adán no, ¿sí? Así que no podemos caer en ese error, ¿sí? He visto algunos hombres decir, es que por culpa de Eva. Eva fue la que comió y luego le dio a Adán. La Biblia dice que Eva fue engañada. Adán simplemente comió deliberadamente. Y eso es interesante. Pero ¿recuerdan ustedes esa amable conversación que tuvo Eva con la serpiente en la salita de té? Y empezaron una conversación. Y eso también nos recuerda que nosotros no podemos estar dándonos licencias para tratar suavemente con el pecado, ¿cierto? Y entonces Eva tuvo esa conversación con la serpiente. ¿Y recuerdan ustedes la táctica que la serpiente usó? ¿O el diablo disfrazado o representado por la serpiente en el Génesis, en el huerto? ¿Cuál fue la táctica que usó? Engañó, mintió. Y le dijo, Eva, Dios les dijo esto, ¿cierto? Pero ¿saben que no es así? No es así. Ustedes no van a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Y si alguien tiene la autoridad para hablarnos acerca de querer ser igual a Dios, ¿quién es? Lucifer, el diablo. Porque ese fue su pecado, ¿cierto? Y entonces Eva fue engañada. Menos mal, solamente Eva fue víctima de esa mentira, ¿cierto? De ahí para acá todos los humanos decimos, uy, no, yo no me voy a creer en las mentiras del enemigo, ¿cierto? ¿Saben? 6,000 años después le sigue funcionando. Es la misma herramienta que él sigue usando. Ha sido mentiroso, padre de mentira desde el principio, y lo sigue usando todavía en estos tiempos y le sigue dando los mejores dividendos. Vamos a quedarnos aquí, lo que nos queda esta mañana, en este tiempo. Y es que el enemigo sigue usando la mentira para mantener a las personas, a la humanidad, lejos de la verdad. Es así de sencillo. ¿Cuántos de ustedes a veces no se preguntan quién tiene la verdad? ¿No dudan a veces de esas cosas? ¿No tienen ustedes personas a su alrededor que les preguntan, pero es que mira todas las religiones que existen? ¿Quién nos dice la verdad? ¿Quién nos dice lo que es cierto? ¿No les parece a ustedes que en términos de la verdad, la mentira reina? Sí, hay caos, hay confusión. Y saben, todo eso comenzó allá en el Génesis. Todo eso comenzó porque el enemigo usó el engaño y lo sigue usando todavía. Interesantemente, el diablo no llegó a decirle a Eva algo abiertamente malo de Dios, ¿cierto? Yo creo que si la serpiente dice, Eva, es que Dios es así, es así, es así, y eso también, seguramente Eva se había percatado de la maldad del enemigo. Pero si ustedes notan, hay parte de verdad en lo que el enemigo dijo. No morirán. ¿Ellos murieron? No. Lo que hizo el enemigo fue distorsionar un poquitico la verdad. Un poquitico. Bien dijo alguien que una verdad a medias es una mentira completa. Una verdad a medias es una mentira completa. Por eso mismo es que hay tantas personas que dicen, pero seguimos la misma Biblia, ¿cierto? ¿Han escuchado ese argumento? Pero todos los caminos conducen a Dios. Dios no nos llamó a la división, ¿cierto? Nos llamó a la unidad. Satanás solamente distorsionó un poquitico de la verdad. Y mira todo el desastre que ha hecho. Todo el caos que ha
producido. Entonces, si tenemos un problema serio en la actualidad, tiene que ver con eso mismo. La verdad es relativa, ¿cierto? La verdad depende. ¿Cuándo la verdad importa para mí? Cuando me conviene. Si me voy a meter en problemas, entonces la verdad no es tan importante. De hecho, decimos que la verdad es para cada uno diferente. Pero si algo quiero que nos quede claro esta mañana, es que hay una verdad que es absoluta. Y tiene que ser así. No necesitamos dos verdades. Respecto a nuestro beneficio y a nuestro camino espiritual. Bien dijo también el sabio, un hombre con un reloj sabe qué hora es. Un hombre con dos relojes está perdido. Eso también es cierto. De hecho, en algunas ocasiones, Pablo le escribía a la iglesia y le decía, si alguien viene con otro evangelio, no les crean. Y luego Pablo decía, no es que existen dos evangelios, existe uno. Pero existe uno que se puede adulterar. ¿Me hago entender? ¿Y cómo se puede adulterar la verdad? Solamente moviendo una pequeña pieza. Eso fue lo que hizo el enemigo desde el principio. Movió una pequeña pieza. Y luego todo fue caos. Yo creo que la mentira y el engaño siguen siendo un gran problema en nuestro tiempo. Hay mucha confusión, hay mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas, el rey de las tinieblas es mentiroso, nos engaña para mantenernos lejos de la verdad, es padre de mentira, él la inventó, lo hace todo el tiempo y no va a parar. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15, le escribe esto a la iglesia. Dice, porque esos son falsos apóstoles. En la actualidad podríamos decir, son falsos maestros, son falsos pastores, falsos líderes, falsos sacerdotes, falsos curas, en fin. Puede usar a cualquiera. Pero dice, porque esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que ¿qué? Que se disfrazan. ¿Saben ustedes que la mentira también se disfraza de verdad? Sí. Y conozco muchas personas que desgraciadamente, y en nombre de la iglesia les pido perdón si ustedes han sido víctimas de esto, pero muchas personas, conozco muchas personas que salieron lastimadas de alguna iglesia porque se dieron cuenta que lo que les decían era engaño, que era mentira. Y ahora Dios nos dice a través de su palabra que eso también es estrategia del enemigo. Hay obreros, hay líderes fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo para engañar, para mantener a la gente en el reino de la mentira. Luego el versículo 14 dice, y no es maravilla. O sea, Pablo dice, pues eso no debería sorprenderles. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? ¿Como nos pintan el diablo con ojos de fuego y cachos? No, porque si lo vemos de esa manera, correríamos, ¿cierto? Pero más bien, él es muy sutil. Y nos dice, no, pero espera. ¿En serio qué hay de malo en eso? ¿Por qué tienes que creerle todo lo que te dicen en la iglesia? En serio, es que la Biblia hay que saberla entender. Y hay como áreas grises en las que pues Dios no dice si sí o no. Entonces, pues hágale un poquito, ¿cierto? Nadie me ve. Una vez al año no hace daño, ¿cierto? Pero resulta que Él no es como nos lo pintan. Porque si lo viéramos así, correríamos. Pero Él se presenta como ángel de ¿qué? Como ángel de luz, como una mansa paloma, versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros o sus ayudantes o sus soldados se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Saben? Existe toda una batalla de principio a fin, porque el empeño del enemigo, la estrategia o el deseo del enemigo ha sido este mismo, hacer que la verdad
de Dios parezca mentira, que la verdad sea relativa. Y entonces Él tiene todo un arsenal dispuesto y todo un ejército para destruir la verdad de Jesús, la verdad de su evangelio, pero también la imagen y la verdad respecto a su iglesia. No necesitamos dos verdades, no necesitamos dos caminos. Uno es suficiente. Juan capítulo 8, versículo 32. Y eso me parece impresionante lo que Jesús dice. Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libres. ¿Saben ustedes la carga que implica no poder confiar en nadie? ¿Ustedes han sentido esa carga? ¿Saben? Yo no sé qué tanto tiempo tengo. Necesito terminar rápido. Pero ¿saben? Les conté eso hace un tiempo atrás y estaba esperando a mi esposa aquí arriba de la autopista, sobre las 6 de la tarde, ya todo estaba oscuro y una persona golpea la puerta, la ventana del carro y me dice, es que me robaron. Y mi reacción natural es abrir la puerta y decirle, entra porque tienes que estar segura. Pero ¿creen ustedes que iba a ser algo así? También, por otro lado, con plena libertad. No podía hacerlo, me sentía cohibido, tenía miedo. Y todo el tiempo en mi mente era, ¿cómo es que hemos llegado a un punto de ni siquiera confiar en alguien que realmente puede tener una necesidad real? Y eso pesa demasiado y todo este tiempo era en mi mente, ¿qué hago? Parte porque por principio era una chica y hago lo posible por no subir mujeres al carro cuando no a mi esposa, simplemente por principio, no significa que es una camisa de fuerza mayor, ¿sí? Porque de pronto algún día me ven y dicen, mira, el pastor dijo que no hacía esto. No, estoy diciendo hay casos extremos, ¿ok? Pero por cuidado personal, prefiero no hacerlo. Y todas esas cosas estaban en mi mente y decía, pero es una persona que necesita, pero tampoco puedo hacerlo porque no siento esa libertad. No puedo simplemente creerle. De pronto me hacen algo, de pronto nos roban a Pichi. ¿Y qué hacemos sin Pichi? Pero eso pesa demasiado. Una vez, otra persona me dijo simplemente, ¿y te quieres casar? Y yo le dije, claro que quiero casarme. Me dijo, pero ven, eso es una decisión muy difícil. ¿Cómo confiar en alguien? Y le dije, la verdad es que yo prefiero creer. Y yo decidí creer. Prefiero creer y llevar las consecuencias de que me engañen a cargar con el peso de no poder confiar en alguien. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Saben? Eso pesa demasiado. Y cuando Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres, es porque Él nos quiere liberar de todo el engaño que hay en el mundo, de toda la mentira del enemigo, de toda la mentira social, de toda la mentira que nos venden en la televisión, en los comerciales, de toda la mentira que nosotros mismos hemos inventado y que hemos terminado por creernos. Y esto me parece mucho más genial y eso lo cambia todo de lo que estamos hablando. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 6. Porque aún así podríamos seguirnos preguntando, ok, la verdad os hará libre, pero ¿qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Quién nos dice la verdad? ¿Cierto? La respuesta a esa pregunta nos la da también Jesús y está en Juan 14, versículo 6. Y noten lo que dice Jesús ahora. Jesús ya no dice, y la verdad, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Ahora Jesús dice, yo soy el camino, ¿y qué? Y la verdad. Y esa verdad y ese camino, ¿a qué nos conducen? A la vida plena, a la vida verdadera, a la armonía con nuestro Creador, con el Rey de Reyes. Eso es lo que dice el final del versículo. Nadie viene al Padre, nadie ve a Dios, nadie va a la eternidad, si no es a través de Jesús. Entonces, iglesia,
La verdad es una persona. La verdad finalmente ni siquiera depende de lo que te dice el pastor en la iglesia. La verdad depende de lo que te dice Jesús. Así que, ¿quieres ser libre del engaño? ¿Quieres encontrarte con la verdad? ¿Quieres conocer la verdad? ¿A quién tienes que conocer? A Jesús. Tienes que encontrarte con Él, tienes que caminar con Él. Si quieres empezar a descubrir la verdad, si quieres empezar a disipar toda esa estrategia del enemigo en tu vida que te ha mantenido cegado, cegada de ver a Dios en la forma en como Dios espera que le veamos, entonces es a través de la verdad. Tú necesitas empezar a conocer a Jesús, empezar a caminar con Él. Es la única forma en que la mentira va a ser descubierta. Este es un ejemplo clásico. ¿Sabían ustedes que a las personas de los bancos, para que puedan identificar el billete falso, no es que le dan un curso acerca de billetes falsos? No, le dan un curso acerca de los verdaderos billetes. Porque si conocen el verdadero, van a identificar el falso. Funciona igual en la vida espiritual. Tú no vas a poder conocer el engaño mientras estás en el engaño. Es con la verdad que el engaño sale a la luz, que la trampa sale a la luz. Es así como funciona. Entonces, Jesús nos dice, yo soy un camino. Yo soy el camino. No es que todos los caminos conducen a Dios como todos los caminos llevan a Roma, ¿cierto? No. No existe eso en el plan de Dios. Solo hay un camino, solo hay una vida plena que Él nos puede dar y solo hay una verdad, es absoluta. ¿Y saben qué es interesante? Cuando Jesús murió, después de haberse presentado como la verdad, el enemigo creyó que había matado la verdad. Pero ¿saben ustedes y yo por qué podemos seguir confiando en la verdad? Porque la verdad vive. Porque la verdad es una persona, porque la verdad es alguien real, porque la verdad no cambia. La verdad es absoluta, no es relativa. Así que el enemigo, el reino de la oscuridad se guía por la mentira, pero el rey de luz, el reino de luz, donde Jesús es el rey, se guía por la verdad y nosotros escogemos a quién creer. ¿Tú quieres seguir escuchando y creyendo en las mentiras del enemigo? ¿Quieres seguir haciendo parte de su reino? ¿O quieres creer al Rey de Reyes, al Rey de Luz, al Rey de verdad? Nosotros escogemos. Si tú esta mañana dices, Jesús me rescató, Jesús me salvó, ahora yo le conozco, yo sé que hago parte de su reino, esa es la invitación. En Efesios capítulo 6, versículos 10 al 14, el apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, no solamente una parte, sino toda, para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo, incluyendo las mentiras. De hecho, él sigue mandando mentiras. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad nuevamente toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ok. ¿Qué es lo primero que necesitamos usar de la armadura? Versículo 14. Ceñirnos los lomos ¿con qué? Con la verdad. Estamos hablando de mentira y engaño. Ustedes y yo escogemos. Pero si estamos del lado de Dios y vamos a pelear, ¿qué necesitamos usar en primer lugar? El cinturón de la verdad, ¿cierto? Ceñidos con la verdad. ¿Sabe que eso me parece tan interesante? Porque usted y yo podríamos tener el escudo. ¿Qué más usan los guerreros?
Una espada, podríamos tener la espada. ¿Qué más podríamos tener? El yelmo, un casco, ¿cierto? ¿Qué más podríamos tener? La coraza o el pectoral, ¿cierto? ¿Qué más podríamos tener? ¿Nos vamos con Converse, con Crocs? ¿Con chanclas? No, ¿cierto? Se nos enredan. Unos buenos zapatos, ¿cierto? Unas botas de guerra. Y saben, podríamos tener todo eso. Pero ¿saben ustedes lo que pasaba en los tiempos antiguos con los gladiadores si no se ataban la bata? Se enredaban. Podían tener todo, pero ellos mismos no iban a poder hacer nada porque la espada se les enredaba con el atuendo. ¿Saben algo interesante también? Cuando un guerrero podía estar listo para la batalla, pero mientras no se ceñía, no estaba diciendo al contrincante, vamos a pelear. Tal vez han escuchado esto y eso es en nuestro contexto. Tal vez eso es de barrio, de calle, de niños. O tal vez de no tan niños. ¿Recuerdan ustedes cuando uno se desabrochaba el botón de la camisa, cierto? Y entonces decía, ¿cómo es que es? ¿Ahora sí? ¿Cierto? Ok. Es el mismo principio. Esta mañana decíamos cuando venimos a jugar ping-pong y entonces llegamos congelados todavía y empezamos a jugar ahí. Y cuando alguien dice, uy, me dio calor, me voy a quitar la chaqueta, decimos, uy, ahora sí la cosa se puso serio porque se quitó la chaqueta, ¿cierto? ¿Saben cuándo la cosa se ponía seria? Cuando un guerrero se ceñía los lomos. Usted y yo, que conocemos la verdad, somos desafiados a ceñirnos los lomos. Somos llamados y somos desafiados por Dios a alistarnos para la batalla, pero no a dar un paso al frente mientras no estemos cimentados en la verdad. No tiene sentido lo que hacemos si no estamos andando en la verdad y si no le damos el valor a la Escritura, a la palabra de Dios, a la Biblia. Pero tal vez tú estás aquí esta mañana y no conoces a Dios, a Jesús como Salvador personal. ¿Saben? Ese es el primer paso. Usted y yo no vamos a pelear por algo que no conocemos. Es sencillo, ¿cierto? No es difícil de entender esa realidad. Quise vender Amway. ¿Conocen los productos de Amway? ¿Sí? Y antes de vender productos de Amway, dije, necesito probar los productos de Amway. Porque uno no le iba a decir mentiras a la gente, ¿cierto? Así que necesité asegurarme que todo estaba bien con los productos de Amway. Porque si no, no iba a querer hablar con seguridad de algo que no conocía. ¿Saben? Lo mismo ocurre con Dios. Esta mañana tú no te puedes ceñir con la verdad si no conoces la verdad de Jesús, si no conoces la verdad de su obra en la cruz. Tú no vas a poder pelear por la verdad si primero no haces parte del ejército de Dios. Si no estás enfilada en los escuadrones del ejército celestial, de las personas, de las almas que Dios ha salvado. Así que quiero pedirle que inclinemos nuestros rostros, que cerremos nuestros ojos si así lo prefieren y tomemos un momento para hablar de estas cosas con Dios. Y si es tu deseo que esta mañana Jesús te salve, si es tu deseo esta mañana que Jesús sea tu Señor, tu Rey, a quien tú le vas a rendir tributo y honor de aquí en adelante, para quien tú quieres vivir de aquí en adelante y para siempre, esta mañana tú puedes dar ese paso. Y hay personas aquí que están dispuestas a guiarte a través de la Escritura para que tú puedas tener una relación con Jesús y para que tú puedas conocer a Jesús. No al Jesús que tal vez has escuchado en la televisión, incluso que tal vez has escuchado en la iglesia o donde se reúne la iglesia, sino al Jesús que se revela a través de su palabra, a través de la Biblia. Así que, si quieres dar ese paso,
y quieres que alguien te muestre un poco más acerca de eso, yo quiero pedirte que levantes la mano. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien con mano levantada? Nos dice, yo quiero que me hablen más de Jesús, yo quiero abrir mi corazón a Jesús como Salvador personal. Yo quiero que Él sea el Rey de mi vida. ¿Hay alguien? Señor, gracias porque mi vida es tuya, porque depende y dependo de ti. Tú eres el Rey, Señor, sobre mi vida. No hay nada ni nadie que tenga la autoridad en mí, sobre tu iglesia. Y yo te ruego, Señor, que en nuestra vida esto sea algo práctico, que nosotros podamos honrarte en el día a día como nuestro Rey. Y Señor, si hay alguien que realmente no tiene esto claro en su mente, en su corazón, yo te ruego que tú le inquietas y que esa persona puede solucionar esta situación espiritual de una vez por todas y que puede estar seguro de qué ejército hace parte, de qué lado está. Gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Y gracias por darnos la oportunidad de reunirnos una vez más. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos. Creo que tenemos personas nuevas. Sí, por allá hay una familia. Ellos los conozco del barrio, creo que no me han visto, pero yo sí los he visto a ellos, allí en la cancha donde vivo. Bienvenidos. ¿Okay? ¿Hay otra persona nueva? Por aquí. ¿Sí? ¿No? Ok. Ok, bueno, listo. Entonces no es la primera vez. Nueva para mí. Ok, bienvenidos todos. Para los que son nuevos de esa semana, afuera hay un código QR que podemos escanear simplemente para que nos dé información de ustedes básicas, solo para comunicarles también lo que hacemos, lo que no. Si necesitan ayuda, me pueden decir, yo les puedo colaborar. Y si no, está bien. Ok. Tenemos Maná. Maná es un ministerio que comenzó recientemente, nuevamente este año. Es un ministerio donde damos un refrigerio a los niños de la comunidad. ¿Okay? Hay una encargada que se llama Viviana, ella está ahorita arriba. O me pueden preguntar a mí, o al pastor, o yo. Le podemos dar más información. Es cada viernes, ¿okay? Para niños de primer grado a segundo año. Ok, de segundo a séptimo. Okay? Y ahorita no sé si hay cupos para ellos, pero sí hay. Ok, dice John, que es el esposo de Viviana, que sí hay cupos. Así que si alguien conoce o quiere incluir a un niño, puede hablar con John, con Viviana, y pues son bienvenidos. ¿Ok? Antes del café queremos pedirles que sigamos orando por nuestra iglesia, ¿okay? Específicamente las finanzas. ¿Okay? Hemos estado pasando, los que ya tenemos tiempo, desde el año pasado, cosas con mi iglesia. Sin embargo, Dios ha sido fiel. ¿Okay? Y aquí estamos, aquí seguimos, pero necesitamos seguir orando por eso y también de nuestro lado ser fieles con nuestros diezmos y ofrendas. ¿Okay? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? Me alegro mucho, estoy muy feliz que todos están de nuevo aquí acompañándonos en este reino. Y tengo una pregunta. ¿Alguien recuerda el nombre de mi amigo con quien hablamos la semana pasada? ¿Cómo se llama? Reinaldo. ¿Qué tal si lo llamamos otra vez y hablamos con él sobre lo que aprendimos hoy? ¿Listos? A la cuenta de 3. Vamos a gritar todos, Reinaldo. ¿Listo? A la 1, 2, 3. ¡Reinaldo! ¡Hola, Reinaldo! Me asustaron. Buenos días, Ana, y buenos días, chicos. ¿Cómo están? Bien, estamos muy bien. ¿Y tú cómo estás? Yo bien, aquí descansando un poquito. Qué bueno. Pues hoy estamos hablando de algunas cosas muy, muy chéveres y queremos hablar contigo sobre lo que aprendimos. ¿Y qué están haciendo? Sí, pues ya hoy la semana pasada aprendimos, que en el principio Dios creó todo, el mundo,
bueno y perfecto, ¿cierto? También Él creó las personas, dos personas buenas y perfectas. Niños, ¿puede ayudarme? ¿Cómo se llamaban las dos personas primeras? Las primeras dos personas. Adán y Eva. Muy bien. Hablamos que Adán y Eva. ¿Y a quién engañó a Adán y Eva? ¿Quién hizo un engaño? Una serpiente y se llamaba Satanás. Muy bien. Adán y Eva comieron de la fruta que era prohibido y desobedecieron a Dios, ¿cierto? ¿Y cómo se llama eso cuando desobedecemos a Dios? Cuando hacemos cosas malas, ¿cómo se llama eso? Pecado. Eso es donde empezó el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad, el reino de la mentira. ¿Y ustedes pueden darme un ejemplo de un pecado? Robar. ¿Otro ejemplo de un pecado? Mentir. Mentir. ¿Otro? Dios está, sí. Ok. ¿Otra cosa? Hay muchos ejemplos de pecados. Cuando desobedecemos a los padres, cuando mentimos, cuando tratamos mal a alguien, todo eso es pecado. Ana, ¿Sí? tengo una pregunta. Ajá. ¿Y yo soy un pecador? Sí, ¿qué aprendimos hoy, niños? ¿Somos pecadores? Sí, nosotros nacemos en ese reino de las tinieblas. Todos nacemos. ¿Recuerdan qué dice la Biblia en Romanos 2:23? Todos han pecado. ¿Y qué es el castigo? ¿Qué merecemos porque somos pecadores? La muerte, es decir, sí, merecemos estar separados de Dios para siempre. Y, ok, Ok, entonces tengo otra pregunta. señores, sí. ¿Estamos todos atrapados en el reino de las tinieblas para siempre? No somos atrapados. ¿Cuáles son las buenas noticias que aprendimos hoy? Que Dios tenía un plan, ¿cierto? Dios tenía un plan desde el principio para salvarnos. ¿Y a quién envió? ¿A quién envió Dios a este mundo para rescatarnos? ¿Quién envió Dios? A su Hijo. ¿Y cómo se llama su Hijo? El Hijo de Dios se llama Jesús. Y celebramos ese maravilloso evento cuando Jesús vino al mundo en la Navidad. Sí, Wow, a mí me encanta la Navidad. a mí también me gusta mucho la Navidad. Y el plan de Dios era rescatarnos para que seamos parte de del reino de la luz. Y también Jesús vivió una vida perfecta, ¿cierto? Aprendimos. Jesús vivió una vida perfecta y Él nunca pecó. ¿Ustedes han pecado? Sí, yo he pecado muchas veces, pero Jesús nunca pecó. Él ¿Me obedeció a Dios? sí, siempre obedeció a Dios. Él es la única persona que pudiera hacer eso. No puede ser. Sí, ¿por qué? Porque Jesús es Dios. Pero algo pasó cuando Jesús era adulto. ¿Qué pasó? Algunos hombres del reino de las tinieblas lo clavaron a una cruz, ¿cierto? Él murió. Jesús murió. ¿Por qué haría algo así? ¿Por qué hizo eso, niños? Porque Jesús murió para salvarnos y porque nos ama tanto, ¿cierto? Eso es que cuando Jesús vino al mundo y Jesús murió por nosotros porque nos ama muchísimo. Y Dios sabía que nosotros no podíamos hacerlo solos. No pudimos llegar al cielo por nuestra cuenta. Entonces Jesús vino para darnos un camino al cielo. Y Él dio su vida en nuestro lugar. Y Él tomó nuestro castigo,
¿cierto? Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados. Wow, Jesús realmente ama a cada uno de nosotros. Sí, Jesús nos ama mucho. Wow. Y lo bueno es que Jesús no quedó muerto, ¿cierto? ¿Qué pasó 3 días después? ¿Cómo así? Sí, él era muerto, pero resucitó. Jesús resucitó No, eso de es entre los... imposible. Sí, es imposible para nosotros, pero Jesús es Dios y la tumba está vacía. Jesús está vivo, está viviendo en el cielo con Dios y Él abrió el camino para que nosotros podamos llegar al cielo. Pero tenemos que decidir de cuál reino queremos pertenecer, qué reino queremos ser parte. O si queremos ser parte del reino de la luz. Ok, ¿quieres decir que... No sé, ¿quieres decir que nadie aquí es automáticamente parte del reino de la luz? Sí, es correcto. Niños, ¿recuerdan cómo podemos ser parte de ese reino de la luz? ¿Cuáles son los 3 pasos que aprendimos hoy para ser parte del reino de la luz? Admitir, muy bien. Primero, tenemos que admitir que somos ¿qué? Somos pecadores, hemos pecado. Eso es el primer paso, admitir que somos pecadores. ¿Y cuál es el segundo paso? Creer. ¿Creen qué? En Dios. Y no solo en Dios, pero en que Jesús murió por nuestros pecados. Él tomó nuestro castigo. Y el tercer paso, admitir, creer y el último es recibir. ¿Recibir qué? Recibir a Dios en nuestros corazones y esa salvación dura para siempre. Wow, yo quiero hacer parte del reino de la luz. ¡Qué genial, Reinaldo! ¿Qué tal si hablamos más de eso en tu casa? ¿Listo? ahorita? Sí, Ok. te esperamos ahí. Ok. Chao, niños. Chao. Chao, Reinaldo. Niños y adultos también, porque ese mensaje es para todos. Tenemos que decidir, tomar nuestra propia decisión de cuál reino queremos ser parte. ¿Queremos ser parte del reino de las tinieblas, de la oscuridad? ¿O queremos ser parte del reino de la luz? Y es admitir, creer y recibir por siempre ese regalo de Dios. Y estamos aquí por eso. Si tienen preguntas, niños, adultos, estamos aquí para resolver preguntas, dudas, cualquier cosa. Por favor, hablen con nosotros. Cualquier persona aquí en alrededor. Queremos ayudarles.